arriba, le damos cierre al programa de No Tan Distintos, que llega a su fin. Le agradecemos mucho al queridísimo Pupi por haber venido y al equipazo que tuvimos. ¿Algo de despedida? No decir algo, no. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad la pasé muy lindo y nada, espero vernos en otra ocasión. Vamos, carajo, vamos a ir todos a Nonstop, toda la producción va a ir invitada a Nonstop por nuestro querido DJ amigo. Y me van a seguir viendo porque yo me tengo que ir hasta las 9 en el siguiente programa porque estoy claramente esclavizado, precarizado y domado. Pero tenemos ya, va cayendo el equipo de expertos de Decime Algo Lindo. ¿Cómo estás, Guadalupe Miguelés? Bien, ¿me puedo sumar a la fiesta? Obvio. Che, vamos a vos igual decís que no se te escucha el ruido de la cadena que tenés acá. Directamente ustedes creen que a las Increíble. 9 Santi se va, tampoco se va a las Sigo 9. acá derecho. Se queda haciendo postproducción. Me quedo metido bajo de la mesa y duermo, como, cago. No. Che, y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre los secretos de la Casa Rosada. Ah, ¿Puedo la decir mierda. eso? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién va a venir con nosotros? ¿Quién va a estar Porque hoy tenemos invitado a Pedro Lacour, que entre otras cosas es periodista acreditado en Casa Rosada, charla, conversa con Caputo. ¿Con cuál? ¿Con Caputo? Con Caputo Santi. ¡Ah, la mierda! Caputo Santiago. Con ese no conversa cualquiera. Y ahí tiene un par de datitas. Y estuvo la semana pasada, ¿te acordás que acá jodimos que estaba la conferencia nazi? Sí. Que no era nazi, que era de derecha. Bueno, ya lo conversamos, chicos. Ya tuvimos esta conversación varias veces. Y estuvo ahí también cubriendo. Así que le quiero preguntar todo. Desde el discurso de Mariano Pérez Uy, sí. a la candidatura del Gordo Dan. Sí, increíble. ¿Qué nivel el de Pedro, ¿Qué nivel el de Pedro, Todo. Y tenemos informe también de nuestro querido corresponsal en Cava, Franco Mangione, que estuvo en un acto del radicalismo porteño, ¿sí? Vamos a ver, ¿no? Porque vamos a ver el acto desde adentro, a ver qué fue lo que pasó, qué hicieron, qué se dijo. Testimonios. Empezamos con empresas y ahora estamos directamente haciendo autobombo de nuestras cosas. No, pero está bueno, porque hay que ver qué pasó también. Y criticarlo, defenderlo, ver qué estuvo sucediendo. Los podemos invitar a la mesa ya si quieren. Los podemos invitar a la mesa o no mordemos, un castigo. Pasen, por favor, vayan tomando asiento. ¿Cómo que no? Se hace la víctima. cada vez Si está viene, más chiquito. sí, además viene toda la semana. Que yo, No, pero yo la me semana agrando, pasada, me mira, expando. Franco, la semana pasada no viniste. Es verdad, estaba en proceso de expansión. No, ¿qué es eso? Estaba hibernando. Claro. No, qué jodido. Che, pero ¿saben un poco lo que se viene esta semana? ¿Qué se viene? Se viene la Semana de la Democracia, porque mañana se cumplen 41 años de que tenemos democracia, básicamente. Y está como medio polémico, porque viste que, por ejemplo, el gobierno de Milei no defiende, Milei nunca defendió la democracia, no le parece un valor de repente. Y me parece que es importante conversar, y vamos a estar conversando un poco sobre lo que fue, tipo hacer campaña, ponele, en el medio de la dictadura. Me imagino que tenían como un montón de complicaciones, hasta logísticas. O sea, yo tengo mis preguntas muy de mi generación, decir, tipo, ¿cómo hacía sin teléfono, no? Pero más allá de eso... ¿El flyer que era un papiro, el flyer? ¿Ubicás? ¿No? ¿Un chiste? ¿No? ¿No pasó? Miren, producción, yo lo reintenté, pero Santi Simari no quiere que venda la Semana de la Democracia. Después lo recortan. Después te recortan a Hay vos un solamente. equipo de 20 personas recortando. A Santi Simari de lugares. Continúa el clip. Ay, Ahí está, recortado. Sigamos con la venta. ay, encima me doy cuenta que tengo un ojo más chiquito que el otro. A la noche llego con un ojo más chiquito que el otro. No tengo nada para hacer. Y sí, efectivamente, el flyer es un papiro, amigo. El flyer es increíble. No te quiero joder, pero tenemos de todo. O sea, es muy largo esto. El martes 10 vamos a estar hablando sobre la libertad de expresión. De repente, que también es como esos derechos que a Milei no le importan tanto, ¿será? ¿Qué me va a decir la producción? Que instalemos el Democracia Day. Me gusta. Yo sabés que lo había dicho antes. El Democracia Day, me gusta. Sería como que la Democracia Week, ¿no? La Democracia Week tenemos, en Ahora Stream no tenemos el Charlie Day, pero tenemos la Democracia Week. Bueno, vamos a estar hablando con... ¿Este nombre que está acá es real?
actitud a la venta, la concha de tu hermano. Vendelo como si quisieras que alguien lo mire. Vendelo como si fuese tu canal de Espera, streaming. La concha el de sonido. No está censurado. Espera, te voy a dar una mano. Te voy a dar una mano. Imagínate que si ahora es complicado, me corro esto porque no veo un carajo. Imagínate que si ahora es complicado que la gente vote pensando, no te digo vote bien o vote mal, pero que ahora vote pensando desde un lugar crítico, de interpelarse las propuestas, lo que será verosímil y lo que no. Imagínate en plena dictadura. Imagínate en el 82, saliendo de una guerra, con todo el despelote, gente desaparecida y la democracia como algo incipiente. Todo lo que damos hoy por hecho no estaba. Bueno, imagínate cómo habrá sido. Claro, no podés. Entonces nosotros te vamos a dar una mano durante todo lo que queda de la semana. Tan, tan. Me gustó muchísimo, amigo. Te Pam. felicito. Ahí está. Eso es porque lo hace una vez a la semana, un ratito. Claro. ¿Ves? Si no me desgasto. Uno está sobreexplotado y se desgasta. Y hablando de gente sobreexplotada. Hola, Pedro. ¿Cómo andan? estás? Quería meter bocado, pero bueno, estaba muy entretenido igual, Ay, viste divertido. que los radicales somos especiales. Somos muy Qué especiales. bien, qué bien. Che, Me lo amigo. escuchaba muy atentamente con el tema de la democracia y Milei, que me parece un tema interesante, ¿no? Porque creo que el problema de Milei no es tanto la democracia en sí, sino el pacto del 83, digamos, ¿no? Como símbolo. Y es lo que fundamenta la política argentina en los últimos 40 años. Por eso el tipo tensiona un poco esas bases que coagulan, si se quiere, cierto sentir argentino post-83, ¿no? No sé si es bueno o malo, es una mera descripción. Hubo una ¿Sentís vez, que- de hecho, que le preguntaron a Milei qué opinaba de la democracia y expresamente dijo, no creo que sea lo mejor, creo que Sí, ¿no? hay mucho por hacer todavía. Así que, o sea, en lugar de decir, sí, qué bueno, sigamos laburando, entró diciendo, no, la verdad una chota. Por Che, eso el problema es el alfonsinismo culturalmente hablando. ¿sentís que por eso le molesta tanto el radicalismo al día de hoy? Alfonsín, cuando dice que Alfonsín fue el peor presidente de la democracia, me parece que tiene mucho que ver con eso. No tiene tanto que ver con la hiperinflación. Pues bueno, sí, se vincula con eso porque ahí Milei claramente tiene un tema particular, pero en general con lo que representa Alfonsín, ¿no? Y otra cosa, me parece muy llamativo, muy interesante que sea el primer presidente que critica a Alfonsín. No hubo otro presidente de la democracia que haya criticado a Alfonsín, siempre fue sagrado. Es cierto. Quizás de la Rúa en su intimidad, pero no. Quizás de la no rueda que de intimidad, sepamos. claro, eso sí, eso seguro. De la Rúa en su cuarto, seguro. Che, es cierto, hasta Cristina lo levantaba. Macri Alfonsín. también. Alguna vez leí a un sociólogo amigo, no un sociólogo famoso, un sociólogo amigo, en una publicación de Facebook, decir que el kirchnerismo, así como el kirchnerismo fue un alfonsinismo de izquierda, decía él, el macrismo fue un alfonsinismo de derecha. Pero a fin de cuentas, bajo un paraguas más o menos común. Por eso creo que Milei viene a romper y a tensionar ese pacto fundacional de nuestro régimen político, ¿no? Y pensar que sin Alfonsín y el Pacto de Olivos no podría haber sido presidente nunca, Milei. Eso es increíble, Eso también ¿no? es interesante. Porque no, perdía la general. La general la perdió. La realidad estuvo a 3 puntos ganar el candidato del peronismo. Así que le debe bastante a Alfonsín, más de lo Sí. que él piensa. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, que vos decís al gobierno, por ahí, a Milei en particular y al gobierno en general, le molesta la figura de Alfonsín, pero digo, le molesta lo que para ellos significa Alfonsín, ¿no? Digo, no es que hay una uniformidad absoluta sobre qué significa Alfonsín. Entonces mi pregunta para vos es, ¿qué es eso que tanto molesta? ¿Qué significa Alfonsín en particular para Milei y para este gobierno? Y ahí Milei lo describe muy bien, digamos, él no lo nombra a Alfonsín, le dice por un apodo, que es el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. Re largo el Y apodo, ese- amigo. Es malísimo. La Ahora, verdad además- que podría haberle puesto un Y poquitín después en más de voluntad. alguna oportunidad también dijo que él tenía una suerte de muñeco que se compró Ah, para practicar boxeo, que le había puesto la cara a Alfonsín. Y además de la hiperinflación para vos, ¿habría otra cosa de Alfonsín que...? Creo que también el tema, no sé si de Alfonsín, pero sí de esa suerte de pacto que decía, del pacto democrático, que es básicamente la no violencia política, ¿no? Ahí va. Creo que ahí sí también se tensiona. Y el otro día en la CIPAC, donde que estaban ahí mencionando, La conferencia en que Guada dice que es nazi. en la conferencia nazi, Milei presenta esa Gracias. suerte de decálogo mileísta, que se titula así, decálogo de acción mileísta, y ahí abiertamente dice hay que dar la vida por este proyecto. O sea, estamos hablando de que también se pone en juego secta, algo, total. sí, y vinculado a esto de la no violencia política, el nunca más como en realidad como no violencia, nunca más violencia política, no tanto nunca más
aunque también obviamente nunca más dictadura, es nunca más violencia política. Y creo que se pone en cuestión eso y el mileísmo lo pone en cuestión abiertamente. Sí. Y todos los límites, ¿no?, dentro del pacto democrático. O sea, el pacto democrático implicó no solamente la reinstauración de una forma de gobierno, sino de una forma con reglas claras para hacer política, donde no nos metemos con lo personal, donde no nos damos golpes bajos, donde no confundimos la política por ahí con la religión o con lo mesiánico. Y acá se tira toda la mierda, es un vale todo, donde sálvese quien pueda, y no, vos me nombraste a mí, así que yo ahora nombro a tu mujer, vos nombras a mi hijo, y yo te empiezo a insultar en términos personales, y me meto con una enfermedad, y ya es un vale todo, donde en realidad la oposición termina puesta un poco en jaque, me parece, donde tiene que decidir si seguir incrementando la apuesta para no perder en la imagen, o dice, no, yo esta pelea no la doy, y por ahí ganás no dándola. Igual, perdón, pero yo creo que esto que vos venís diciendo de meterse en la vida personal y qué sé yo. No nació con Milei. Claro, ya venía eso también pasando. es una aclaración que hay que hacer, ¿no? Por ahí lo que pasa ahora es que el nivel de violencia es como uno más. Esto que a veces decimos de hasta cuándo el chistecito de Fijab yendo a provocar a la marcha y que lo saquen con 2 cachetazos. ¿Hasta cuándo, digamos? ¿Dónde va a estar esto del brazo armado? ¿Dónde va a estar este límite? Probablemente acá alguien me esté pensando, o si vamos y decimos que hay que matar a Cristina, bueno, si alguien efectivamente va y le pone un fierro en la cabeza, ¿no? Bueno, eso, claro, fue concreto, digamos, ¿no? Ahí tuvimos un momento casi experimental de qué puede pasar si, obviamente no sucedió el asesinato de Cristina, pero fue un poco Estuvo una bastante suerte cerca. Sí, o sea, el efecto fue, no sé si parecido, pero más o menos, ¿eh? No en el asesinato, pero sí la conmoción que generó. Y también la reacción, ¿no?, a ese intento de magnicidio, que también me parece que fue muy expresivo de lo que está pasando hoy, ¿no? Para mí condensó muy bien esa reacción. Claro, los únicos dos que no lo repudiaron fueron Milei y Bullrich. Exacto. Bullrich después, creo que el año pasado, dijo algo, medio repudiándolo, muy al pasar, en alguna entrevista, pero Milei nunca se arrepintió de no hacerlo. Y no solo eso, creo que también condensó una reacción social ante el intento de magnicidio de Cristina, que fue el descreimiento. El descreimiento total. Como pensando que eso fue fraguado por el propio kirchnerismo, por ejemplo. Y ahí hay algo concreto, y con Milei, que esto se lo mencionaba el otro día a un amigo. Milei venía en ese 2022, si hacemos un recorrido de los meses, venía de un momento bastante malo. Creo que fue el peor momento de Milei desde que entró a la política, que fue después de que él menciona el tema insinúa el tema de la compra-venta de niños, compra-venta de órganos. Sí. Eso fue abril-junio del 22. Y ahí Milei entra en una suerte de meseta donde le recomiendan no salir más, y él queda medio tocado también después de ese cimbronazo. Incluso no lo cubrían tanto. Pasó el acto de Herli, el famoso ese acto de Herli del frío polar, sí, que fue como el intento de Karina, en realidad, de bajar al conurbano, le fue mal. Vos ahí estabas cubriendo para La Nación la campaña. No, todavía no, porque era 22. Yo empiezo a cubrir a Milei recién en el 23. No había campaña todavía. No había campaña, claro. Sí. Sí, fue como medio anticipado lo de Milei. Y ahí Milei entra como una suerte así de etapa medio negra, ¿no? Donde él se esconde. Si vos buscás en internet, no hay muchas notas de Milei de esa época. En el julio del 22 sucede que todo el cimbronazo político, económico por la salida de Guzmán, todo el tema del mes de Batakis, etcétera, Milei, nada. Y fue recién el atentado a Cristina lo que lo devuelve al ruedo. Y empieza a subir en las encuestas a partir de ahí. Él bajó en las encuestas en estos meses que les digo. Eso fue que a principios de septiembre, ¿no? El 1 de septiembre del 22 fue el atentado, y él tiene una suerte de tribuna para poner sobre la mesa este posicionamiento muy crítico, digamos, de lo que estaba pasando, y muy provocador, cuando se hace la sesión en diputados para repudiar el atentado a Cristina. Bueno, el discurso de él fue un discurso completamente distinto al del resto de los diputados, ¿no? O sea que cuando se fortalece Cristina, o cuando se fortalece la imagen de Cristina, se fortalece también a la par la de Milei. Porque en ese momento se fortaleció un montón. No sé si serían las dos variables esas. Yo creo que fue más el atentado en sí, digamos. Y cómo la gente empezó a descreer de ese atentado. Y eso yo lo vinculo de manera también un poco más cualitativamente
con el crecimiento, la vuelta de la imagen de Milei, por lo que representa también esa reacción de no condena, ¿no? De no condena general y no condena de él. Es que Milei, la construcción comunicacional que hace es la de canalizar al antikirchnerismo. Entonces, naturalmente, cuando puede ser más antikirchnerista que los que eran los más antikirchneristas hasta el momento, que eran el PRO, sube. Capitaliza por ahí. Capitaliza por ahí, digo, muchos del arco del PRO, creo que incluso Mauricio Macri, repudiaron el atentado y demás. Entonces él, diferenciándose al sector por ahí más atomizado del votante antikirchnerista fanático que quería que la bala salga, bueno, le copó Milei en ese momento. Claro, porque por ahí Pato no lo repudió, pero tampoco salió a hacer un discurso enarbolando, no lo capitalizó tampoco. Pero porque Pato además no tenía la libertad política en ese momento que sí Milei. Y no, amigo, ¿cómo? Es que está bien, o sea, está mal matar gente, podemos establecer ese piso mínimo. Bullrich no lo tiene del todo claro. Yo creo que repudió un poco porque Mauricio Macri se lo habrá indicado, no por convicción. Sí, porque fue en plena campaña, sí, eso me acuerdo. Che, pará, ¿y cómo siguió la campaña? ¿Qué datitos tenés de esa campaña que cubriste de Milei? Del año pasado, y yo empecé a cubrirla en abril del año pasado, del 23. Y fue en un momento donde... ¿En abril cómo se veían siempre, ellos? por eso había una imagen, siempre la imagen de Milei del 2021 para acá, digamos, hasta el 2023 fue muy fluctuante. Tuvo esos sube y baja. La más baja fue ahí cuando pasó esto de sus dichos sobre los órganos y los niños. Es un montón. Sí, era un montón. Menos mal que ahí bajó, ¿no? si seguía subiendo, loco. Ya estaba. Es que en un momento daba la sensación de que no había nada que hiciera bajar la imagen del chabón. Realmente vos le decías a una persona, tipo en un focus, che, mirá, esta persona está diciendo que hay que comprar y vender bebés. Bueno, algo de razón puede tener. Te juro. Todo es relativo. Para mí puede ser, ¿viste? Sí. Nosotros hicimos, yo cubrí la campaña para La Nación, para el diario La Nación. Hicimos un documental sobre los votantes de Milei, que estuvo muy interesante, buscando gente para hablar de distintas partes del país. Y eran el prototipo de votante más termo, pero no ni siquiera termo en el sentido de partidario, ¿no? Sino de que estaban muy de acuerdo con el uso libre de las armas, muy de acuerdo, o relativizaban, no muy de acuerdo no, pero relativizaban quizás los dichos respecto de la compra-venta de órganos. O sea, fuimos como a buscar una suerte así de caricatura también, ¿no? O de expresiones muy radicales de ese voto de Milei. Y si tuvieses que describir a esas personas, ¿cómo las describirías en general? Qué sé yo, viven con los papás, nunca tocaron un arma, cosas así. Y depende. Había diferentes condiciones socioeconómicas también. Pero eran relativamente jóvenes. Es cierto que eran relativamente jóvenes, porque también fuimos como a buscar la representación también de lo que las encuestas decían que era el voto todos de varones, Milei, ¿no? o en su mayoría. En su mayoría varones. Igual tratamos de hacer mitad y mitad. Está en YouTube el documental. Desafío. Si quieren. Sí, fue difícil. La mitad de mujeres. Fue difícil. Pero eso fue en julio, me acuerdo, que fue en julio del 23. Fue también un momento donde parecía que Milei se pinchaba. Que fue cuando sucedió el tema de la compra, también el escándalo, microescándalo de las denuncias por compra-venta de candidaturas, que fue después del cierre de listas. Que viéndolo en retrospectiva, tuvo más que ver con la falta de esto, los que hacen política lo entienden mejor, ¿no? Pero la falta de una suerte de control de daños posterior al cierre de listas. Yo creo que es lógico ni en todo. Esperaban lo que terminó pasando. Claro, pero vos sí en la elección en sí. Claro. Esto fue el cierre de listas del 24 de junio, creo que fue. Sí. Que generó ahí un montón de heridos. Entonces, en un partido político más o menos tradicional, deja heridos. Claro. Eso es cuando se pelea con Kikuchi y eso. Y ahí empieza a haber unas tensiones con Kikuchi. Pero había lío en las provincias, en los armados más locales. Claro, mucho más. Y ahí es cuando se pelea con Bloomberg, por ejemplo, que sale Bloomberg a decir que le habían pedido plata. Sí. O sea, fue todo un gran cimbronazo, que fue julio. Claro, además, faltaba solo un mes para las elecciones. Era gente realmente realmente no tenían ni idea cómo se hacía, y una campaña sale plata y como que decían, vos querés ser candidato, no sé, te la podés garpar la campaña, podés comprar las boletas, hacelo. Sí, es que era en ese sentido era bastante real, digamos, la cuestión. Después que si se quedaban con algún vueltito, no me cabe ninguna duda. Seguro, pero digo, era realmente autogestionado en el sentido de si vos tenés guita, bueno, bancate vos tu campaña. Yo no pongo en duda, o sea, no cuestiono que uno se tenga que garpar su campaña por ahí. Lo que cuestiono es que la pregunta
pregunta sea, No, yo ¿vos te podés garpar tu campaña? Sí, puedo. Bárbaro. Además, ¿me das $15.000? O sea, Claro, no, está sí. bien, que se la pague, pero ¿por qué tenés que cobrar vos? Esa es la pregunta. Yo sí estoy en Eso contra fue lo de que más vos te tengas polémico, que ¿no? pagar tu propia campaña, porque si solamente se puede pagar. Para arrancar, o sea, no sueñes con que nadie sea candidato porque es imposible pagarla. Bueno, entonces no tiene que ser uno el que se pague la campaña, porque si no van a hacer. El Congreso va a estar lleno de chetos. obvio. Yo lo que pongo en para duda esto es ya, que- ya está pasando eso. Yo lo que pongo en duda es que después de eso, el remate sea, bueno, ya que podés, me das. Me das un puchito. Ahí está mal. Che, y ahí, bueno, finalmente ellos logran ganar. Milagro de. Ellos logran salir primeros en las PASO. ¿Se esperaba? No. Yo estuve en el búnker ese y éramos primero dos gatos locos los periodistas, en comparación con lo que fue después, ¿no? Claro, nadie esperaba. Nadie se 30 esperaba, puntos. Ni ellos mismos, sí, 30 puntos. Creo que el definitivo, ahí el conteo definitivo dio 29.8, poner. Que fue casi idéntico a lo que sacaron en las generales. Eso también es No crece. muy llamativo. Fue muy llamativo. Es que jugó mucho, desde las PASO a la general, jugó muchísimo el miedo. Sí. De todo lo que no era Milei. Sí, fue un Y factor. una narrativa súper fuerte que creo que para el balotaje ya se desarmó. Sí, ¿viste? sí, fue un factor ese, ¿no? Sí, ahí centrar un poco en analizar qué fue. ¿Cuál era el No, componente? ese 200% de inflación. del 30, El- sí. No Pero ese había 30, mucha lo magia. interesante para mí, analizando ese 30% de las PASO y de las generales también, porque sería interesante ver si es realmente la misma gente, ¿no? No creo. Ahí fluctúa, digamos, no creo que haya sido la misma gente el 30% del principio que el 30% del segundo, de las generales. Pero es analizar ahí, ver qué es lo que realmente llevó a votar a Milei, ¿no? A esa gente. Y creo que había un sentir, una sensibilidad mucho más tanto anti-kirchnerista como anti-macrista también, en ese 30% original, ¿no? Que había una cosa más genuina y más por la positiva, ¿no? De Milei. Se notaba en la gente que lo seguía y en el cierre de campaña de las PASO se notó, digamos. Creo que eso sí, ahí se veía mucho más la esencia misma del mileísmo que lo que fue obviamente después, mucho más el balotaje, ¿no? Que en el balotaje tiene que recurrir a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, porque si no, no sé si era tan factible el resultado. Para mí no tiene que recurrir. A mí tampoco. Ellos, al revés, ellos se adelantan a la jugada obvia que iba a ser el grueso de sus votantes, que Van era atrás votar de los votantes. antikirchnerismo. Van Sí. atrás de sus Claro, votantes. Yo creo que hubo algo de eso. A Lo Milei- dicen, para mí lo anuncian demasiado rápido. De hecho, que vieron que esto Al de día que siguiente. no hubo, claro, que no hubo comunicaciones y que dentro de los Dentro partidos del PRO no lo hablaron, la gente sí. medio que se enojó. Pero hay un punto en donde yo no es que estoy de acuerdo con ellos, pero comprendo a Macri de decir, che, esto hay que hacerlo ya, porque cada minuto que estamos perdiendo son Sí, corre el votantes taxímetro. que se dejan Sí. de representar nosotros. No, y eso también pesó mucho la sorpresa también. Así como decíamos que en las PASO la sorpresa fue haber salido primero, en la general la sorpresa fue haber salido segundo. O sea, realmente no esperaba a Milei salir segundo, sacar la misma cantidad de votos. Hasta había cierta esperanza de ganar en primera vuelta. Si uno va a ese momento, a las crónicas de ese Claro, momento, bueno, estaban... hay un video del búnker que aparece el Buni, que creo que es la primera vez que aparece el Buni, que dice medio como, Es el "Che, esto video es un de velorio. Breakpoint. Es el video de Breakpoint que está comiendo. El Buni está comiendo. Sí, sí, que dice Breakpoint como el esto de es un Marianito bajón. Pérez. Sí, que es la transmisión esa de 6 horas seguidas. Que en esa yo salí. Ese día salí también yo. Diciendo básicamente, che, me parece muchacho que van a tener que ponerse las pilas. Pero en lugares aleatorios. Pero A mí me duele que nuestros análisis políticos hoy por hoy sean hacer referencia a Fran Fijap, Sí. al Gordo Dan, a El Buni. En otra época decías, no, el doctor López, no, porque la licenciada fulana. No, el Gordo Dan, el salchichón, ¿viste? ¿Qué? Bueno. Igual, no sé, una parte mía en este momento está pensando, bueno, si el doctor López igual nos la puso, así que tampoco Pero, es que- pero era doctor, por lo menos, qué sé yo. Bueno. Decís, me cagó un doctor, ¿no? Sí, el Gordo Dan. el Gordo Dan también es doctor. Está chequeado eso, porque hay gente que Es dice una que es discusión camillero. ahí, sí. No, como que no es una discusión, es una matrícula, Sí, boludo. pero no, nunca salió muy, o sea, muy el dato demasiado corroborado. ¿Dónde estudió? No sabemos. El Gordo Dan es un No es- forro, dejémoslo ahí. En la Después que Universidad de se- la Calle. Che, bueno, y finalmente estos hijos de puta ganan. Ok. Y ahora- mañana, y- bueno, gana. Me falta hacer el recorrido, ¿no? De lo que Bueno, pasó en el pero- balotaje, el pacto de Acasuso, que fue el Uy. pacto con Macri, que un poco fue eso. Para mí, ahí Milei, eso les iba a decir, se sorprende por la derrota, por haber salido segundo y termina yendo a los pies de Macri.
se desdibuja ahí un poco la narrativa esa que decíamos, más antipolítica, hasta más de un 2001 por derecha, una reinterpretación del 2001 por derecha, creo que No, los hay primeros mucho de días eso. de esa campaña además fueron terribles. De ahí es la entrevista de Trebuch. La de Sí. yo estoy entre sus sábanas. Eso Eh, fue 10 días antes de las elecciones y creo que un par de días después, no recuerdo si fue después o antes del debate, que fue clave también ese debate. Y muy- el por muy- sí o por no. Sí, y fue muy llamativo mítico también por sí o por no. y muy sintético de lo que representaba Milei, ¿no? También. Yo en el momento pensé, yo lo vi el debate en el momento y dije, Fue una cosa... yo dije, Massa desde el lado político arrasó. Sí. Pero en el efecto en la gente, en general, si vos leías notas, veías encuestas, a la gente le gustó más el que hizo un papelón que no entendía Massa nada. tenía 200% de inflación. Sí. No, y Eh, con Milei se identificó la gente, por decirlo de una manera. Sí. Porque el otro le preguntaba, ¿sabés qué es la plataforma? Bla, 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 bla. Y el otro, Cuando le tira vamos a bajar la inflación. Igual lo que le dijo fue, claro, es que es eso. Cuando Massa El le GEDE, dice, ¿sabés lo que es el GEDE? ¿sabés lo que es el GEDE? Y Y uno- Marta tampoco sabe. Uno que ha Claro. trabajado en el Estado en algún momento sabe lo que es el GEDE, pero uno que trabajó en el Estado, tipo un año, pero obviamente era contra toda esa gente. lo Sí, que la estaban gente no votando. tenía ganas que venga Massa con la calamitosa Total. economía que llevaba adelante a Sí, retarlo, sí, a era decirle. terrible. Porque era como. Yo también, al análisis político, vos decís, che, lo ganó el debate, lo hizo, pija. Pero cuando vos haces una relectura, decís, y la gente no quiere que venga Sergio Massa, además, no estamos hablando de Gandhi, a decirle, vos estás haciendo las cosas mal cuando la gente se identifica con esa persona. Obviamente el efecto va a ser el adverso. Y ahí la fragilidad de Milei también, ¿no? De alguna manera, esa condición de inferioridad con respecto, en este caso, a Massa. Creo que un sector de la sociedad se identificó también con esa condición así de estar realmente por el piso y decir, bueno, este tipo en realidad me representa mucho más que este otro que viene, con que se la sabe todas y Sí. que justamente es el ministro de Economía que nos dejó con la inflación que tenemos. Eh, Y ahí hay un dato re interesante que es en una entrevista, creo que fue la primera entrevista posterior a ese debate, le preguntan a Milei cuál había sido la estrategia del debate. Y Milei responde que se habían cumplido los objetivos. Era básicamente que yo no me saque. Claro. Es que me acuerdo que hablaban mucho sobre si habían prohibido tocarse. Estaba hicieron un reglamento, habían cosas prohibidas, como no lo puedes tocar, no puedes no sé qué. Bueno, ese fue el momento de la Se tos. podían mover, claro, todas esas situaciones. Fue la época de no, los qué tosedores ridículo. contratados Los tosedores. y que él le arremete a veces va a la tele y también dice que tose y que él le pone mal. Sí, Y sí, bueno, sí. es que evidentemente a él le pone mal. O Evidentemente sea, sí. él evidentemente necesita acompañamiento terapéutico. Y también siento que esto del debate que dicen que uno puede decir, o sea, todos salieron del debate creyendo que ganaron, que creo que eso no pasó en las generales, pero igualmente siento que es esto que pasa con cualquier evento, que vemos nosotros una noticia y decimos, uy, no, Sí, mirá igual qué noticia de en mierda. el caso del debate entre Milei y Massa, claramente el ganador objetivo sabíamos quién era. O sea, Milei no salió pensando que ganó necesariamente. Y pero ganó, o sea, No, y después supimos que ganó cuando Sí, vimos el sí. resultado 10 días No, después. yo No, cuando lo vi no dije, solo más eso. esto, yo cuando lo vi dije, esto es al un otro día final la conversación, oral. había dos Sí, conversaciones, sí. Sí, ¿entendés? sí, eso, había Todo dos el conversaciones. tiempo existen como dos conversaciones paralelas sobre, a veces el mismo tema, a veces directamente pueden ser temas distintos. Sí, Como, y vos vas viendo, es como las cosas de Fijap, ponele Beliboni, como que tenés la sí. gente que lo Ganaron los dos, sí, sí, claro. sí, ya entendí, ya Son entendí. como Los dos dos cámaras de eco, claro, se distintas. llevan su parte, que es para mí lo que pasa con Cristina y Milei. Los dos, o sea, pueden estar al mismo tiempo porque cada uno se lleva su parte, capitaliza lo suyo, pero en el medio por ahí dinamitan como todo lo que hay alrededor de eso. Bueno. Y gana Milei. Y gana El Milei. 22 de noviembre. 22 de noviembre, ¿no? Y ¿O no? asume 22 de noviembre fue el balotaje de el- Macri. el 19 gana. 22 fue Macri. Y asume hace casi un año. Mañana se Vamos a cumple un decir año. un año, porque para que quede para el clip. Hace Asume un año asume Milei. Exactamente 40 años después de la asunción de Alfonsín. Lo cual también era 41. simbólico. No, Poético. El año pasado. 40 Ah, años. tenés razón. Hace un año ya. Era, Oh. era re fácil sumar. Hace un año que hay más pobres en Argentina. Hace un año que los pacientes oncológicos no tienen tratamiento. Hace un año que se ponen en juego las reglas democráticas. Hace un año que se trata de dibujar los números de la economía pisándole la cabeza a la gente. Qué lindo año, ¿eh? Felicitaciones, El Milei. balance. Con gente muerta. ¿Y cómo es el balance del primer año del gobierno de Milei desde Casa la- Rosada?
Y en Casa Rosada hay un nivel de triunfalismo. Por eso está bueno esto que decís de cómo definir las diferentes conversaciones, ¿no? Porque realmente en Casa Rosada creen que están... Es lo que dice Milei, o sea, se creen eso, que están llevando adelante el mejor gobierno de la historia. Lo peor es que no ganaron ellos. Perdieron todos los demás, pero no es que ganaron porque todos lo querían. Bueno, pero siempre es así. Claro. No siempre. Hubo casos, incluso en la historia reciente, de que Cristina en saquen más. 2011, por ejemplo, cuando gana alguien, porque la mayoría lo quiso y punto. Pero todo el resto ganaron porque perdía el gobierno anterior. No, o sea- creo que no tan fuertemente como pasó ahora. Ahora, en realidad, mucho del votante en el balotaje de Milei, por no decir la mayoría, me arriesgaría, la mitad de lo que sacó fue en contra de Massa. Bueno, ahí está el componente ese, el 26% de Bullrich, Claro. que es más antikirchnerista que mileísta, por decirlo de alguna manera. Igual, por eso ahí creo que lo veremos con el correr del tiempo, ¿no? Del año que viene, los años que vengan. Si de verdad Milei termina de dejar atrás la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo para pasar a una grieta nueva, mucho más, creo yo, mucho más de fondo, ¿no? Esto que decíamos al principio. Una grieta mucho más vinculada a un tablero ideológico propiamente dicho, ¿no? Porque el antikirchnerismo quedó, la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo quedó medio difusa, ¿Y qué es el medio kirchnerismo? superestructural también, ¿no? Entonces creo que ahí sí sería interesante ver si el mileísmo deriva finalmente en una fuerza política que subsuma al antikirchnerismo, pero que también lo trascienda, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia con el macrismo. El macrismo durante los 4 años tuvo que todo el tiempo estar alimentando el antikirchnerismo, que era el antikirchnerismo más elemental, Sí, ¿no? sí. Para poder seguir manteniendo esa base de apoyo. No había un apoyo por la positiva a Macri. Creo que con Milei pasa algo distinto. Yo creo que Milei sí tiene algunos apoyos por la positiva, porque genera la Libertad Avanza una mística distinta a la que genera el PRO también, ¿no? Es que el riesgo del apoyo por la negativa es que aparezca alguien más negativo que vos. Y sí. Como le pasó eso. Como le con pasó Milei a- respecto de Macri. Sí. Ahora, mi miedo es, ¿quién va a ser más negativo que Milei? ¿A quién van a traer? No, siempre se puede. Ojo, O sea- porque Es siempre que se sí. puede. Siempre puede haber son uno distinto, pero sí esto que creo... Ay, me gusta la escena así. Esto que está diciendo Pedro creo que es lo que le pasa... De verdad, esto de los dirigentes, el Gordo Dan y todos estos que vemos, que ellos de verdad están generando por la positiva. O sea, yo no quiero decir que... O sea, sí, tienen discursos de odio y negativo, bla. Antikirchnerista. Pero sí tienen ese discurso, pero empiezan a encarnar como... Empiezan a ser candidatos, me parece, de hecho, me parece. Son Iba a una decir suerte de hecho. intelectual orgánico gramsciano, digamos. Para Gramsci el intelectual orgánico no era necesariamente alguien que Claro. leía Gramsci libros. está convulsionando en este momento diciendo como que el gordo Dan es gramsciano. Pero bueno, No, bueno. es eso, es más silvestre, ¿no? Es alguien que pueda transmitir las ideas, esas ideas difíciles, entre comillas, ¿no? Más conceptuales, poder bajarlas a tierra y hacerlas que sean entendibles para Un el Agustín común Laje. de la gente. Sí, pero más el Gordán. Agustín Laje sí es más intelectual. En un sentido más clásico, Sí, ponele, sí, sí. intelectual. Bueno, el Gordán con no, él el Gordán escribe libros. Usa más interpela- adverbios. Claro. El Gordán interpela y eso es un intelectual orgánico Claro. para Gramsci, ¿no? En términos más específicos. Y ahí, ya que te lo nombré, me hice el autogancho. Estuviste el miércoles en la conferencia de la CEPAC. Exacto. Preguntas varias. Primero, ¿es cierto que estaban los asientos medio vacíos? Había poca gente para lo que yo imaginaba. Después, charlando con otros colegas que fueron a otras CEPACs del otros mundo. eventos del CEPAC, otros eventos así parecidos, decían que es común. O sea, no son masivos. No son Ok. eventos tan masivos. Ok. Era relativamente barata también la entrada, ¿no? Eran $100. Si vos querías ir a ver el evento. La mayoría fueron invitados. La mayoría Pero de que tipo estaban los ahí de fueron Twitter que invitados. estaban re contentos pues estaban con el Gordán, pagaron $100. No creo. La chica Tucán pagó $100 Yo no sé, hay que ver. para ahí. ir a Pero eran $100. ver al Gordodán. Eran $100. La entrada era $100. Yo no sé quiénes la pagaron, pero la mayoría de los que estaban ahí fueron Ok, son invitados. invitaciones. Sí, yo creo que sí. Y había de todo, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, lo más interesante fue la intervención, o por lo menos la más potente, de alguien que no estuvo físicamente, que es Steve Bannon. Ah. Steve Bannon, que es un poco la representación, el estratega de la derecha global. O sea, la CEPAC es un poco
hija o sea, por lo menos Estivano se apropió un poco del concepto de CEPAC y es el que está detrás. Y me decían algo, un chisme muy, muy, muy piola, que es que si uno se fija el otro día en toda la grilla, no vas a encontrar a ningún salvadoreño. Parece que Bannon, algo pasó ahí con Bukele. La interna de la derecha. Sí, algo pasó ahí con Bukele que no estuvo invitado. Primero no estuvo invitado Bukele, pero tampoco había ningún representante del gobierno de Bukele en la CEPAC. Parece que CEPAC y Bukele. O sea que este neonazismo está coordinado a nivel internacional, Sí, no sí, es sí, un sí. fenómeno que ocurre un poquito por Para acá, nada. otro por acá, Sí, sí. y se van saludando entre nazis. No, está no. coordinado y hay por ahí un búnker central de Reich, no sé, una cosa así sería. Sí, de hecho, esta conferencia es... ¿Cuándo Conservadora. fue? La conferencia conservadora, pero hicieron otra este Hubo, año. sí. Esta conferencia. Que nosotros se crea- la pagamos a Milei para que fuera al campamento nazi. Se Contarte crea- que es como el tercer campamento nazi del año, ¿eh? Tiene No. un poco más de 50 años la CEPAC como evento. Nace en Estados Unidos y se hacía hasta por lo menos este año, por lo menos una vez al año. Este año hubo más de un evento de CEPAC en el mundo. Estuvo el de Estados Unidos, que fue donde Milei se conoce con Trump. Esa imagen de... My president, y lo abraza. y sí, Ese de Traba lo María. lame. Eso fue en la CEPAC de febrero en Estados Unidos, que suele ser la única que hay. Pero después hicieron otra, parece los húngaros son muy, la derecha húngara, donde está, ahora no me sale el nombre de Orbán. Bueno, son gente que está muy involucrada con CEPAC. Hubo una CEPAC en Hungría, a la que fue Agustín Romo, el presidente del bloque de la legislatura bonaerense. Con Libertad la Avanza. tuya bonaerense. Dio un discurso en la CEPAC de Hungría, eso creo haber sido agosto. Pero Milei va en julio a la CEPAC de Brasil, donde fue el anfitrión Bolsonaro, y habló también ahí Milei. Cuarta conferencia está nombrada. Dale. Y estuvo a punto de ir a la CEPAC de México, que fue también en septiembre. Tapados laburo está a la derecha, che. ¿Cuántas hacen No, por por eso ahí? fue Es raro increíble. este año me decían, colegas más especializados en temas internacionales, que fue raro que la CEPAC se haya hecho tantas veces. Y coronó con Argentina. Y un poco Milei, como lo decía Steve Bannon, como lo decía el propio Bolsonaro, termina siendo una suerte así de punta de lanza de esta derecha regionalmente, pero también a nivel mundial. Y lo ven a Milei como una suerte de fenómeno. Pero Es más- un Es que fenómeno, realmente estamos, es un estamos fenómeno, todos de acuerdo. digamos, sí. Fenómeno. Pero Realmente, o sea, cuando la gente dice como no importa se si le fue, estudia. no importa cómo le está yendo a Argentina, los datos finos de la economía real, no, es lo que representa a Milei como esto que vimos durante todo este año, como una suerte así de profeta anarcocapitalista que va por el mundo. Que llevando lo la va palabra. haciendo, que varias de las cosas, como que va haciendo las forradas. Los chabones deben estar re sorprendidos, como diciendo, pará, pero ¿le sacó los medicamentos a los jubilados? Sí. ¿Y pasó algo? Subió la imagen. Es un conejillo Claro, de indias para ver eso, hasta cuánto eso, podés eso. masacrar a tu Totalmente, pueblo. totalmente. Entonces, el día que a él lo linchemos, los demás presidentes de los otros países van a decir, no, pará, hasta ahí ese no. era el límite, Ese era el hasta límite. ahí. Pero dejemos que el boludo intente primero a ver qué pasa. Y él feliz porque tiene un tema, evidentemente, de que no le importa llamar la atención para bien o para mal. Él quiere llamar la atención. Si en el medio deja chorrocientos mil jubilados muertos, no le importa. Pero en la necesidad desesperada de llamar la atención y de que, porque tiene una vocación de colonia fenomenal, los países primermundistas le den el ok, sirve de conejillo de indias. el Igual no es tanto eso que decís de que, o sea, es entreguista por esto que decías antes, de que están todos, como están coordinados, no es casual que el norte sea proteccionista y que las expresiones de derecha, del sur, o sea, Milei se identifica con Claro. Trump, pero Trump es hiperproteccionista y Milei quiere abrir las importaciones y fundir a las pymes, Porque ¿entendés? en realidad todo es un chamullo para entregarle el... Claro, está coordinada esa acción. Digo, no es casual que todos los del norte sean proteccionistas y que todos los del sur tiendan a ser más bien entreguistas y que cuando se ponen un toque proteccionistas, por ahí le pasa lo que le pasa con El Salvador ahora, ¿entendés? Que ya es como... Claro, es interesante. eso también. este tipo tiene reservas en Bitcoin y ahora Estados Unidos se está metiéndole. No sé si me copa tanto eso. Está bueno eso ahora. para, claro, puede ser, tranquilamente puede ser eso un factor, ¿no? Como Bukele, el nacionalismo de Bukele, si bien Orbán también es nacionalista, digamos, ¿no? Pero es el norte. Pero es el norte, sí. Sigue siendo. Las Europas son las Europas. Sigue siendo Europa. Che, y bueno, y entonces ahí parece que el Gordo Dan va a ser candidato en el Bueno, año que y viene. creo, yo por lo menos, esta es una interpretación mía, creo que el gran ganador interno, digamos, si lo llevamos al plano doméstico, lo que pasó en la CEPAC, el gran ganador de todo eso fue el Gordo Dan. ¿Más que Porque Milei? Milei lo doy. Era Ok. anfitrión, qué sé yo. No lo es el necesitaba. nene del cumple. Pero el Gordo Dan realmente
llamó la atención como cuando entró al Hotel Hilton, esto fue en el Hotel Hilton ahí en Puerto Madero, la cantidad de gente que se abalanzó sobre él, ¿no? Y entre ellos incluso a los periodistas, ¿no? Para preguntarle efectivamente si iba a ser o no candidato, porque es un tema que se vino instalando durante las últimas semanas. Y ahí él da una primera declaración ante los periodistas, que él dice que siempre y cuando él estaba dispuesto a ser candidato, siempre y cuando se lo pidiera Javier o Karina. Sus jefes políticos. Che, ¿él es de Santiago del Estero? Él es santiagueño. Tiene, o sea, Y puede llegar a ser candidato a gobernador el año que viene, porque Hay se que vota ver, gobernador en imagínate. Santiago del Estero. Es interesante. Ya no me sorprende nada. no, sí, a esta ya altura. no. Es que yo aprendí con esta gente que la teoría siempre tiene que ser la más absurda. El gordo Dan, gobernador de Santiago del Estero. Bueno, el gordo Dan da esas declaraciones y un tiempito después, un par de horas después, se sube al escenario y da su discurso, donde vuelve. La sensación que nos daba era que todos decían lo mismo. Digamos. Básicamente todos giraban alrededor de lo mismo. Dios, muchas menciones a Dios. Muy eclesiásticos. Los zurdos, sí, todos zurdos y Dios, ¿viste? Las palabras. Sí, bastante básico, o sea, maniqueo. Hay buenos y hay malos, nosotros somos los buenos, eliminemos al malo. Malos, moralismo puro. Pero bueno, llegó el momento de Milei. Creo que el discurso de Milei fue distinto al de otras veces porque estaba más ordenado en términos más políticos, ideológicos, ¿no? Si no, a veces, viste que a veces lo escuchás y se te va con fue la más cuestión teórico. económica. Fue más conceptual porque tenía esa suerte, ese decálogo de puntos de acción mileísta que después lo subió a las redes, donde cita, en su discurso lo cita y lo cita, búscalo, y cita a Lenin. O sea, cita a Lenin en el discurso y después cuando lo sube La Libertad Avanza, la página oficial de La Libertad Avanza, Sube el decálogo con la cita. ponen La cita claridad de- axiológica que tienen estos chicos. Ese es muy loco, sí, es muy loco. Es llamativo. Es una provocación por un lado, pero de verdad también creo que por lo menos tienden a intentar comprender al enemigo, ¿no? O por lo menos llevarlo, saber que el enemigo puede ser apropiable también y combatir con las armas. Si le sacás las armas a tu enemigo es más fácil de ganarle, digamos. Entonces, creo que también hay una inteligencia ahí. Bueno, de hecho ellos dicen que al kirchnerismo no se lo combate ni con el centro, ni con la tibieza, ni con las buenas formas, sino con una fuerza que sea igual, pero en sentido opuesto. Sí. O sea, ahí hay que reconocer, bueno, estas formas son las que sirven o las que Nene voy a aplicar. aprende leyes de Newton. Sí, Y ahí, física. bueno, lo que sucedió fue que Un Milei desastre. en su discurso mencionó 3 veces al gordo Dan. Claro. Y entre ellas, o sea, primero lo defiende, Lo obviamente. legitimó. Lo legitima, como que un poco le da la venia. Yo lo interpreté por ese lado también, ¿no? De alguna manera le da la venia para que el año que viene juegue, eventualmente, veremos. Y le promete ir a su programa de streaming. Y Milei, según tengo entendido, el miércoles va a estar en el programa del gordo Dan ahí en la misa. Cumpliendo la palabra que El le que dio a quedó su- bollando es Iñaki en todo esto, pobrecito. Iñaki, Ay, bueno. pobre me da Pepona. pena en un punto. Digo, mordieron todos menos vos, hermano. Y encima sos el que más la chupó. Tenemos ahí el decálogo de lo que fue un poco el resumen o el cierre de la conferencia de derecha, que tiene un poco esto que decías vos, amigo, de literalmente creo que uno de los puntos es hacer siempre, tipo, ser bueno y estar en contra de los malos. O Es como, el de es un nene retruco. chiquito. Hay uno Sí, que es sí, de sí. retruco. Cuando el Sí, rival sí, canta vale truco, 4. el canto vale 4. Cantar vale Real cuatro. envido. Dios. Y si no tenés para cantar, boludo. Mentí. Bueno, es Claro. mejor decir una verdad incómoda que una mentira Ahí confortable. está la bien. cita de Lenin. ¿Hay algún- Sin teoría revolucionaria tampoco puede Ah. haber movimiento revolucionario. Claro, que tampoco es que es medio circular, ¿no? Como, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre... Un rábano. un Bueno, rábano. eso es claramente una traducción de la frase Sí, icónica. me del chupa la Gordán, digamos. pija, la opinión de los cucas. Tampoco- Hay un nivel de infantilismo. Sí, hay algunas que son medio obvias, pero que ponele esta que dice nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Siento que es re básica, pero sí es cierto que la política la perdió en el último tiempo. Bueno, eso es interesante. En el discurso él dice, esto es el poder, de lo que se trata. O sea, el poder es de suma cero. Si no lo tenés vos, los tienen los zurdos de mierda. Sí, pues, así, en eso. Sí, sí. Textual, digamos. Sí, sí. Entonces, como que hay una, eso también, hablando del balance de este año de Milei, hay una conciencia también muy pragmática, ¿no? Hay como un equilibrio entre esa cosa ideológica, discursiva, pasada de rosca, y una cosa pragmática de decir, nosotros tenemos que conservar el poder. Ese equilibrio se puede mantener 4 años con el nivel de... Primero, obviamente, la cuestión material.
Porque hay un sobregiro en la batalla cultural que también un poco pensando como que la cuestión material te va a acompañar. Y no sé si no hay se está volviendo una burbuja, ¿no? Guardando la distancia en este con el kirchnerismo. En este decálogo pasa, a ver, decálogo, ¿de dónde viene? De los 10 mandamientos de Moisés. Ahí arranca el concepto del decálogo como 10 nos va a hacer reglas toda la básicas. historia del decálogo. Tenemos 10 minutos de programa. No, Fernández. entonces te hago el resumen, mira, te hago el resumen. Arranca como algo religioso el concepto del decálogo. Lo religioso es lo más básico para el pensamiento humano. Por eso lo religioso antecede a lo político, incluso la idea de que hay un algo, hay un límite más allá de lo meramente material. Estos tipos extrapolan esas ideas ultra básicas a la política. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que ellos son tontos? No, ellos tontos no son. Te tratan de tomar de tonto y lo logran en muchos casos. Por eso ves que son las 10 reglas más estúpidas de la historia de la humanidad y te las hacen comer. Pero bueno, ahí hay una cuestión, retomando eso, es profundamente religioso en ese sentido el discurso de Milei, ¿no? Bueno, ves ahí esto que decía, la 3 está muy buena, la de no vender las ideas, y al toque él dijo que no iba a negociar con los chinos, y lo está haciendo porque efectivamente uno se encuentra con ciertas cosas. Pero a fin de cuentas, es la política también, ¿no? Uno siempre tiene que moverse un poco. Hay algunos que se mueven por el voto. Una cosa es moverse por el voto y otra es moverse por lo pragmático de hacer política. Exacto. El que se mueve por el voto se mueve siempre sobre un supuesto. Porque si me vas a votar, viste, es como los que se mueven este año, a ver qué onda el año que viene. Che, Total. y te quiero preguntar, ahora ya sí entrando primero, ¿a la Pepona la ves en Casa Rosada? La Pepona Iñaki alguna vez apareció por Casa Rosada, pero quedó muy corrido después de aquel. Fue un poco una excusa también, ¿no? O sea, ya venía medio tensa la cosa internamente, pero cuando retuitea desde la cuenta oficial de la Casa Rosada la foto de él con su novia, ¿no? Con Eugenia Rolón, eso fue un poco la gota de rebalsar el vaso y lo corrieron. Che. El equipo de comunicación de la Casa Rosada hoy se concentra en todo lo que es el entorno de Santiago Caputo, ¿no? Y ahí, más allá de Juan Pablo Carreira, que es el director de comunicación digital, que anda por ahí, el entorno. Juan Doe, en Twitter, en X. En el entorno de Santiago Caputo hay personas que están pensando, donde está el Gordodán también, ¿no? Pensando cómo hacer para bajar, y esto es lo novedoso de la venia de Milei al Gordodán. ¿Cómo hacer para bajar toda esa estructura vinculada al streaming, a lo virtual, a carajo como su gran 678 al territorio? O sea, hoy están pensando, a partir de esto, de si el Gordodán va a ser o no candidato, cómo trasladar todo ese esquema de virtualidad al territorio. Y ahí lo tenés a Agustín Romo, que lo mencionamos hoy. Él hoy es la punta de lanza de Santiago Caputo en el desembarco que está haciendo el conurbano bonaerense. Y hay una tensión ahí con el armado que ya existe de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, que un poco es el referente de la Libertad Avanza como sello, flamante sello, que responde a Karina. Entonces todavía no sabemos muy bien dónde va a terminar eso, si en algún momento va a haber un choque de planetas o si van a llegar a algún acuerdo. La realidad es que se está armando una suerte de estructura paralela de todo este sector, encabezada por el Gordodán y por Agustín Romo. Ok, y la relación de Caputo entonces con Karina. Y eso es tenso. Una tensa calma en este plano, ¿no? Todavía es el triángulo de hierro, no es esa pelotuda del cuadrado. No, hay una tensa calma por este lado porque creo que sirve también la figura de Sebastián Pareja como una suerte de cortafuego. Entonces, la pelea de Romo es con Pareja. Y Karina no está diciendo nada. Un poco incomodó el acto de las Fuerzas del Cielo, que es la agrupación. Eso, ahí sí es la agrupación del sector este, ¿no? Le incomodó a Karina porque no pensó que iba a tener la repercusión que tuvo. Y sobre todo le incomodó a Sebastián Pareja. Que se le están empezando a ir referentes. Si Karina interviene, frena esta conversión de Caputo. Si Karina hubiese, claro. El aval de Karina lo tuvo porque si no. No se puede hacer nada si Karina no da. No se puede hacer nada. Entonces, me parece a mí, no analizándolo, creo que el problema es para Sebastián Pareja. Mirá, fíjate Pareja, me parece que. Sí, le van a decir, arreglate, el que gana. Están soltando la mano. Como le pasó a Kikuchi. Y un poco sí. ¿No se hace nada sin el aval de Karina? En la Libertad Avanza no se hace nada sin el aval de Karina. ¿Y sin el aval de Caputo? Sí.
Ok. La El que aval de corta Milei ahí- chupa las dos pelotas, evidentemente. Y el ¿no? aval de Milei no te garantiza El de Karina. El aval de Karina. Pero el Vale. de Karina sí el de Milei. Ahí todas las parejas Paga funcionan igual. menos, paga menos paga menos el ok de Milei que el ok de Karina. En términos políticos, sí. En términos políticos, sí. Che, tenemos el informe de Franco para antes de Ay, chicos, cerrar. me recolgué. Sí, yo hago un informe son toda la 21 semana. menos 4 minutos y podemos verlo antes del cierre a ver qué fue lo que estuvo pasando en el acto del radicalismo porteño. Fran tiene la mejor edición del streaming. Me vuelvo loco. Imaginen el resto. Luz un poroto. Chan, 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 chan. Es la misma chomba. Vinimos al acto Democracia para Siempre de la Cantera Popular. Acompañarnos a ver de qué se trató. Grabamos con un solo persona. No, el audio también. Fede Romano, ¿qué fue este acto de la Cantera Popular? Bueno, en este acto nos juntamos varios radicales que creemos todavía en los ideales del radicalismo, que luchamos día a día, que militamos día a día en la ciudad de Buenos Aires particularmente y que no bajamos las banderas. Y es un acto que significa que el radicalismo está vivo, que demuestra que a pesar, digamos, de que nosotros estamos levantando ideas que en apariencia la sociedad no nos acompaña de acuerdo a lo que resultó en la última votación, pero sin embargo vinieron muchísimos militantes, hubo mucho corazón y mucha idea, Estamos terminando el año y un balance de este 2024. Bueno, este 2024 nos encontró comenzando el año con una situación ambigua. Yo al principio de año me acuerdo que me tocó hablar en uno de los comités y decía algo así como que la felicidad está en el camino. Bueno, un cimbronazo porque teníamos muchas expectativas de que Martín Lustó sea jefe de gobierno de la ciudad, pero hoy vemos que la militancia no mermó, que tenemos más jóvenes que militan con ganas y es un año que políticamente vos decís terrible, que no sabemos para dónde ir y la militancia está, el radicalismo está, sigue militando, apuntando al 2025, al 2027 porque defendemos una idea, no militamos ni por un cargo ni por un puesto, militamos por una idea que es lo que marca el radicalismo. Vamos. Columna Franco. Yo soy Franco, yo soy ese. ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace 2 semanas, fue el cierre de año básicamente de la Cantera Popular, un espacio dentro del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, y yo retomaría un concepto que surgió, esto de la felicidad está en el camino. Si vos querés hacer política, no hagas política pensando solamente en ganar elecciones. Hacé política porque te gusta la política, hacé política porque es tu vocación. Después en el medio, si tenés que ganar en 2025, en 2027, en 2700 o nunca en la vida, veremos. Pero hacelo porque te gusta, hacelo con vocación. Y si lo haces así, en algún momento estoy seguro que vas a ser lo suficientemente bueno como para ganar. Pero si en cambio en lo que estás pensando todo el tiempo es en la fecha en la que vas a ganar, no vas a ganar nunca. Me parece una buena. He dicho. Un buen mensaje. Amén. ¿Alguna pregunta que nos haya quedado para Pedro? Ah, 1.000.000. No hablé nada de la de Rosada. ¿No hablaste? No, Un bueno, chisme, había dame un mucho, chisme. había Un mucho. chisme. Uy, un chisme. Quiero un chisme. Uy, ¿Quién coge con quién? Además de Milei con Karina. No. Pará, Él tiene que pará. volver mañana. Sí, ¿entendés? no. No, vos no digas. Necesitamos que él vuelva. Hablas de alguien que se haya ido, que ya no esté, que hayan echado. Y listo. De pose. Ah. No. No, ¿hay algo? Hay algo que sí, en realidad algún día lo sabremos, en realidad, cuál fue el verdadero motivo de la salida de Pose. Una de las versiones que circuló fue que en realidad, vinculado al tema de la inteligencia, ¿se acuerdan? Que había sido todo un... Pose se va en fines de mayo. Y creo que fue lo que marca el antes y el después o sea, las dos partes del gobierno de este último año. Para mí la salida de Pose es el hito que marca una primera parte y una segunda parte. Después de Pose comienza Santiago Caputo a generar ese poder que tiene hoy, ¿no? Antes lo tenía Pose. Y la AFI en ese momento la manejaba Pose. Y parece ser que un día cayó Pose al despacho de Milei con una carpeta
de Santiago Caputo. Esta es la versión que corre, como diciendo, fíjate este chabón que está haciendo esto, y a Milei no le gustó nada. No le gustan los botones. O no le gustó que o no le gustó que estén espiando a Caputo. Ahí va. Esa Y eligió. Exacto. Un poco el detonante. Igual ya venía, había otros problemas también internos. Pero esa es la versión que corrió. Si está tocada o no está tocada esa versión por intereses del propio Santiago Caputo, quizá, bueno, ese es otro tema. Pero eso es por lo menos lo que Casa Rosada empezó a decirse. Recalculando, Pose era jefe de gabinete. Era jefe de gabinete Pose. Y después pasa a ser Guillermo Francos. Y pasa a ser Guillermo Francos una vez que se va a Pose. ¿Y Francos en esto no pincha ni corta nada? En esto decís en la dinámica. En esto que ocurre, que tiene que ver con la inteligencia y no, pim, pum, ahí lo que pasó fue que se desmembra completamente el poder que tenía el jefe de gabinete, que era en ese caso Pose, y un poco se desconcentra ese poder y Francos cuando asume lo dice abiertamente, Francos pasa a ser un ministro coordinador de verdad, digamos, ¿no? Y medio que le vacían de poder completamente la jefatura de gabinete. Pose era más fuerte que Franco. Sí, muchísimo fuerte. En todos los fierros que tenía era más parecido a lo que hoy es Caputo, Santiago Caputo, a lo que es Francos. Y Francos hoy Francos siguió siendo, mal que le pese quizás a él, un ministro del Interior. Que tampoco es menor, ¿no? Pero digo, no hubo ministro del Interior porque quedó subsumido, se convirtió en secretaría por primera vez en 150 años, ¿no? Que no tenemos Ministerio del Interior, y quedó bajo la órbita de la jefatura de gabinete, con Lisandro Catalana al frente. Pero por eso él terminó monopolizando ese ida y vuelta con los gobernadores, que sirvió mucho para lo que fue la ley Bases, pero que hoy por hoy está bastante vaciado porque quedó muy desprestigiado también Francos para con los gobernadores, a quien él también le prometió un montón de cosas que después no se cumplieron, ¿no? Excelente el análisis de nuestro querido Pedro Lacour, que promete volver, y nosotros nos despedimos por hoy. Recuerden que mañana empieza la Democracia Week acá en Ahora Stream. Martes, miércoles, jueves, a partir de las 19 horas vamos a estar conmemorando estos 41 años de democracia. Así que nada, los esperamos mañana, que arranca esto con el Falso Boca y con la Vega de Redes acá por este canal maravilloso. ¿Algo más, Guada? Me están diciendo que pida catering. Yo estoy para pedir catering. Eso siempre. Vos sabés que el reclamo sindical lo pido. Sí, si la producción tiene hambre puede venir y comerse cortado. Pipo, te fuiste. Chao.